todos por venir, gracias a SiteGround. No sé si lo ha dicho, pero cada mes hacemos un webinar sobre SEO, con lo cual, si os llega la notificación y tal, veréis que son interesantes. Yo os voy a hablar un poco siguiendo un poco la estela de lo que ha explicado Edu, un poco de lo que son las búsquedas, bueno, un poco lo que pueda, sobre lo que me dejen, sobre las búsquedas por voz. Entonces, bueno, empiezo así, ¿no? Érase una vez, ¿vale?, que Google era ciego, sordo y mudo. Poco a poco ha dejado de ser ciego, ha dejado de ser sordo y ahora ha dejado de ser mudo. Ahora nos habla. Entonces, bueno, esto es una evolución que está pasando, ¿no? Y me gustaría explicar, cuando nos preguntamos muchas veces qué es la búsqueda por voz, después intentaré diferenciarlo, ¿no? ¿Qué es la búsqueda por voz? Es que la palabra búsqueda quizás no debería estar aquí, ¿sabes? Porque muchas veces no es búsqueda lo que se hace. Hay que diferenciar un poco entre los aparatitos como asistentes y lo que sería la búsqueda en sí, más enfocada a SEO. Pero bueno, si yo lo primero que hice es pues ir a Google y preguntarle qué es la búsqueda por voz, a ver qué me decía Google, ¿no? Y Google me daba una serie de, bueno, blogs, datos, tal, y la Wikipedia. Fue realmente gratificante ver lo que decía la Wikipedia de la búsqueda por voz. Era esto. No era nada. Decía que eran unos comandos, o sea, son unos comandos que le permiten al usuario poder hablar por internet, tal cual, y después decía que esto contiene una traducción derivada de VoiceSearch. No hablaba de nada, absolutamente. Si tú te ibas a la versión inglesa, ostras, aquella te ponía cosas de Google Voice Search, de Siri, de Cortana, o incluso del Amazon Echo, ¿no? Te daba algunos datos más y decías, oye, tan atrasados estamos que la Wikipedia española no sabe lo que es. Y a mí, como me encanta la Wikipedia, pues dije, vamos a ver qué es lo que dice de Siri, de Cortana y de tal. Entonces, como los que estábamos en el mundo del SEO, la Wikipedia, pues ya sabéis que a veces te enlaza, ¿no? Y dices, ostras, y ninguno tiene imagen, y solo tiene Cortana imagen, ¿no? Y dices, ostras, aquellos que sean más SEOs, pues ya sabes que Wikipedia tira de Wikimedia, si te das de alta en Wikimedia, puedes etiquetar imágenes, puedes poner un enlace a tu blog, a tal, a cual, ahí puedes jugar un poco. Pero bueno, no es lo que toca ahora. Fijaros, el otro día tengo un usuario de Wikipedia que me permite hacer bastantes cambios porque tiene un histórico, y cogí y actualicé, y esto es lo que aparece hoy en día. Le he añadido algunas cosas más. Esta es la versión española. Esta es la primera parte de lo que he editado. No me lo piséis, que tengo que editar más cosas. Pero es curioso. O sea, había muy poca información en Google, pero en cambio te estaba dando un snippet aquí directamente en lo que es el Knowledge Graph de Wikipedia por autoridad. Y digo, ¿no habrán blogs con mucha más información de lo que es la búsqueda por voz para aparecer ahí? Y dices, ostras, si lo que aparece es Wikipedia, vamos a trabajar la Wikipedia. Vale, yo os voy a explicar cómo trabajarlo para otros sitios. Algunos datos, para que entendáis un poco lo que es la búsqueda por voz y tal. ¿Quién utiliza la búsqueda? Normalmente, mayoritariamente, más jóvenes. Entre 16, en mi rango de edad 16, 24, 25, 34, etcétera, etcétera. Yo estoy más para el otro. Pero es que es curioso, a mí me encanta todo lo que empieza por automóvil, automático, automatización, etcétera. Y yo la búsqueda por voz es que me apasiona. O sea, la búsqueda por voz no es de ahora. La búsqueda por voz empezó en el 2002, pero con los smartphones, pues digamos que últimamente se ha popularizado más su uso, pero existe desde el 2002, y si veréis las patentes que tiene Google e indagáis un poco de cómo funciona y tal, veréis patentes muy antiguas, antes del 2002. Es curioso que parece que lo usa la gente más joven, normal. Tú ves a los niños que le hablan y que le dicen palabrotas a Siri, que juegan con él, que le dicen de todo. Todos hemos hecho alguna cosa. ¿Sabéis cuántas peticiones de matrimonio tiene Siri al día? Es una brutalidad, ¿no? Es increíble. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Quieres salir? Bueno, no sigo. En fin, es un rango de edad bastante joven, pero estos jóvenes irán creciendo y también son target en muchos proyectos, ¿no? En muchos negocios. En fin, ¿para qué se usa? Para todo. A veces dicen que se usa para llamar a alguien. Oye, llámame a Antonio, Seoito. Yo lo usé ayer y no me fue bien. Para buscar direcciones, mucho en temas de búsqueda local, para ayudarte con cualquier cosa. Es decir, se usa para todo. Pero es curioso, en los adultos hay varios patrones que son parecidos, ¿no? Direcciones, llamar, check the time. Es decir, ahí ya ves un poco el target de uso de cada uno y puedes indagar un poco más sobre el proyecto que tengas y cómo deberías optimizar. Vale, ¿dónde se usa? Pues en mogollón de sitios, pero es curioso que dices, mira, en casa cuando estoy solo, porque dicen que la búsqueda por voz e ir hablando por ahí hay mucha gente que le da todavía corte. O sea, yo lo uso en cualquier sitio. Soy de los locos que veis hablando con un móvil y haciendo cosas raras. Pero es que hay gente que le dice, no, cuando estoy con amigos, cuando estoy en casa. A veces dices, ¿cuándo y dónde? Es muy parecido. Pues dicen, oye, algunos lo hacen cuando están con amigos, otros cuando hacen deporte, otros cuando están cocinando, etcétera. Digamos, dependiendo. Y diferenciaremos lo que es la búsqueda de lo que son los asistentes personales, ¿vale? Un poco.
Curioso, esta es parecida a la primera. Hay un montón de estadísticas, todo el mundo hace su estadística. Ahora, ¿con qué frecuencia se usa? Por ejemplo, os doy un dato de búsqueda legal. 46% se usa a diario. Weekly, monthly, es decir, se va usando cada vez más. Es muy curioso y además veréis que el que introdujo, digamos, la búsqueda por voz en los smartphones fue Siri, de alguna forma. Y Siri, digamos, que tiene un porcentaje mayor, pero no es verdad. En verdad, Android está en 400 millones de personas y digamos que además tiene una ventaja. Una cosa son los asistentes de voz y otra cosa es la efectividad, ¿vale? 33 millones de dispositivos de voz en circulación, se sitúa en tercera posición y esta es muy importante. Una quinta parte de las búsquedas por voz, según el CEO de Google, son ya hoy por hoy reales. Esto es muy interesante. Efectividad, Google, con mucha diferencia. ¿Por qué? Por su algoritmo semántico. Desde que se introdujo Hummingbird, pasamos de lo que se llamaban las palabras claves a lo que es el contexto. Con lo cual, introdujo aquello que era la inteligencia artificial, el contexto, la intención de búsqueda, el conocer, y ahí Google lleva la delantera a todos. Amazon está haciendo mucha fuerza, pero Amazon, si le preguntas cosas, falla más que una escopeta feria, ¿vale? Y es mucho para búsquedas transaccionales para su negocio. Bueno, cada uno, fijaros, esto es muy interesante también. En el 2020, es que no queda nada, quedan 13 meses, ¿no? El 50% de las búsquedas dicen que serán de voz, digo dicen que serán. El 30% de las búsquedas serán sin pantalla, es decir, ostras, sin pantalla. Estaremos hablando a dispositivos que a lo mejor llevaremos, pues, que nos contestarán, es decir, no podremos hacer a lo mejor una interacción, ¿vale? Y interesante, que habrán, esto es Estados Unidos, que es donde se hacen todas las estadísticas grandes, que habrán 21, los smart speakers, pues sabéis lo que significa, ¿no? Son los, como yo, habituales de búsqueda por voz. Yo me acuerdo en el 2012 que hicimos, nunca hemos hecho un Clinic SEO, es un evento que hacemos de SEO una vez al mes y a veces en varias ciudades, nunca hablamos de temas de tendencias y tal, no nos gusta ir el rollo este, como decía Edu, el SEO es trabajo, ¿no? Y hay que demostrarlo. Pero una vez en el 2012 hicimos uno de tendencias en enero y yo dije que la búsqueda por voz cambiaría el hábito de la gente, de buscar y tal, y se me echaron encima mogollón de gente diciéndome que dice, eso es una tontería, que tal, que esto es por keywords, que tal, que yo soy un poco avanzado a los tiempos. No, lo que pasa es que quizás cuando estudié publicidad, hice ciencias de la información, pues también me encanta la antropología, la sociología, y escuchas, ¿y la raza humana es diferente o no? Es que la raza humana es muy peculiar. O sea, la raza humana es diferente, ¿vale? Y los grandes lo saben, el futuro pasa por la voz y ellos ya están apostando. Son los grandes, los líderes de Internet son los que están apostando por la búsqueda de voz. Son los que están sacando los dispositivos, los que quieren controlar el mercado. Y hay una lucha brutal por ser el líder en la búsqueda del voz. En eso Google, cuando digo búsqueda, lleva la delantera, ¿vale? Mirad. Es lo que decía antes, la sociología, tal, digo vagos, yo siempre a veces digo, es que las personas somos vagos, cómodos. Somos cómodos por naturaleza. Si algo lo puede hacer de forma automática, que lo haga de forma automática. Si algo lo puede hacer, antes preguntaba un señor por aquí, una herramienta para automatizar la segmentación de tal, es que es normal. Tendemos a todo lo que es auto, con lo cual ellos saben que nosotros somos así, somos cómodos y nos gustan. Y los usuarios es que además nos comportamos diferente. Jolín, que se lo digan a mi mujer con los mensajes de WhatsApp. Antes me escribía 3 cosas, ahora se tira 3 minutos para mandarme un mensaje. Y yo le digo, no, Mimi, no me pongas más, resúmeme. ¿Y qué pasa? Es que en la búsqueda por voz hablamos, o digamos que el contexto semántico es más rico. Es más rico y abarca mucho más. Todos lo saben, Google lo sabe. Y va evolucionando, y lo que evoluciona, pero ojo, tener en cuenta una cosa básica, aunque evoluciona, Google sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Google lo que hace, su gran afán es rastrear, es decir, si tú tienes una web que no puedes rastrear, tienes un problema. Te las clasifica según lo que entiende e intenta dar el resultado más útil. ¿Y centrado en qué? Lo ha explicado esta mañana y hablaba también Laura y tal, y esto es lo que dice Google, y lo decía Edu, si es que hay que leerse el blog de Google. Hay que leerse Google y aprendes un poco hacia dónde va Google. Google se centra en el usuario, tiene un negocio, ojo, pero sí es verdad, se centra en el usuario. ¿Por qué? Porque sabe que si él da malos resultados, el usuario dejará de utilizar su gran herramienta, que es el buscador.
y en cuanto caiga en un porcentaje de desuso grande o mediano, va a cambiar. Nosotros somos de hábitos de costumbres y podemos... Hoy Facebook hace X años que no existía y fijaros, cada vez se deja de usar, ¿no? Lo usan los 4 conocidos que no son de este sector muchas veces, ¿no? Que dices, ¿por qué me envío? Bueno, y Damaso, un amigo, subiendo cerveza siempre. Pero es curioso, las herramientas nacen, se usan, evolucionan y algunas quedan obsoletas en un breve espacio de tiempo. Interesante, la búsqueda evoluciona, la especie no lo tengo tan claro. La especie, a mí me cuesta que la especie evolucione lo tan rápido como evoluciona la búsqueda, porque hay cada caso. En fin, los SEOs también evolucionamos, pero evolucionamos a base de hostias. O sea, los SEOs, fijaros, antes estábamos enfocados a negocio. Es decir, queríamos tráfico. El usuario, que le den por saco. El usuario no lo queremos para nada, queremos tráfico, clics, venta. No pensamos. Y Google, a base de hostias, con perdón, se puede decir, ¿no? El otro día estábamos en el País Vasco y lo podíamos decir aquí. Entonces, bueno, es contenido enriquecido, todo esto es etiquetado. Ahora estamos centrados en el usuario porque Google nos lleva por el buen camino. Nos ha dicho que, ostras, el RAM Brain, que el comportamiento del usuario es importante, que si no hay calidad y no hay un contenido, que si la tasa de rebote, qué tal. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Google lo tiene en cuenta y lo hemos dicho antes, se centra en el usuario. ¿Por qué? Porque tiene que defender su negocio, pero también porque piensa en el usuario. Pero nosotros antes no pensábamos. Hoy por hoy sí que pensamos un poco más el usuario. Ahí es donde vengo a deciros, vale, ¿qué diferencias hay entre el asistente? Asistente es aquello que tú interaccionas con él, que tiene pues un comportamiento más conversacional, ¿no? Y la búsqueda es algo que tú esperas un feedback rápido a aquello que estás preguntando. Y he dicho preguntar, ¿vale? Y ahí está una de las diferencias que hay. ¿Sabéis lo que significa AEO? Es que me encantan los vocablos estos. Answer Engine Optimization, antes SEO, SEM, tal, pero es que hay gente que dice VEO, que significa Voice Engine Optimization. Vale, todavía no hay una sigla definida para la búsqueda de voz. Bueno, hay quien le dice VEO, hay quien le dice AO, AEO, tal, cada uno escribe y se inventa cosas, al final es optimización como otra. Mirar, la diferencia entre SEO y el VEO o el AEO y tal es que antes tenías múltiples respuestas porque te venían en una SERP, en un grupo de resultados, y ahora solo tenemos en la voz una sola respuesta. Una sola respuesta. Y esto, señores, ¿sabes qué pasa? Que la competencia es muy alta. Antes se reducía, salías con 10, 15, después se redujo a 10, ahora con los SEM, las imágenes y tal, a veces hay 7. Es que en móvil resulta que poco espacio tienes y ahora con la voz resulta que es 1. Esto realmente nos toca otra vez, esta la ha puesto Edu antes, nos encanta, aprender a experimentar y volver a analizar continuamente. Es que es un proceso continuo, no paras. Nosotros evolucionamos también. Y aquí voy a lo que significa la búsqueda por voz. La búsqueda por voz es una putada, o sea, una putada para el SEO. O sea, para el SEO, ¿qué es? Una putada. Bueno, se me ha pasado una P de más, es un mensaje subliminal. Fijaros, Justin Briggs puso esto en el señor Muñoz, Fernando Muñoz, que la semana, bueno, es un SEO también de Marbella y tal, muy amiguete, hizo un post de búsquedas por voz y esta imagen de Twitter era muy famoso. Esto es una persona que tenía la primera posición por una búsqueda. Desde que se introdujo la respuesta por voz, mirad lo que hizo, sus clics, bajaron. O sea, realmente, es una putada. ¿Pero qué pasa? Él no estaba en el resultado de la búsqueda por voz, con lo cual le tocaba volver venga, vamos a analizar y vamos a ver qué es. Entonces, vamos a pensar diferente. Vamos a pensar que no es una putada, ¿vale? Vamos a hablar de conversión, porque aunque penséis que es una putada la búsqueda por voz, a la larga esto se va a convertir en un tema de conversión. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque cuando te dé una respuesta, hoy por hoy te da una respuesta y no hay ninguna interacción más, pero la respuesta de mañana puede ser, ¿quieres que te ponga con él? ¿Quieres comprar y te paso a la web o puedes hacer la compra? ¿O quieres pedir algo? Es decir, todo eso va a evolucionar mucho más. Todavía va a evolucionar mucho más y ahí lo que hay es una oportunidad de intentar, y hay que tener en cuenta esto: contexto, geolocalización, perdonad, esto me lo he pasado, contexto, geolocalización, y lo que es muy importante es la intención de búsqueda. Hoy en día
Hablábamos de keywords, ya, pero él ha hecho un proceso de que empezamos por keywords y acabamos evolucionando hacia otra cosa que es la intención de búsqueda, de conocer mejor al usuario, de saber exactamente, porque por la intención de búsqueda hay una intención de respuesta, o digamos más claro, hay una respuesta clara. Entonces, pues bueno, para que tengáis un poco las particularidades, los contextos hay corrección, en la búsqueda por voz muchas veces hay corrección ortográfica directa. Cuando digo un contexto basado en la localización, es que tú puedes estar aquí o en Marbella, o puedes estar en Gijón y puedes preguntar, oye, ¿dónde está la estación? Y Google ya sabe dónde estás y te da la dirección a la estación más cercana. No te da la de Barcelona, la de Madrid y tal, ¿sabes? Si no has cambiado. O sea, él te reconoce o te dice, oye, preguntas por un restaurante y te dice, oye, ¿me puedes decir el menú, por ejemplo? Y pues te lo dice, si tiene una aplicación bien directa, te da el menú directamente del día o no. Es decir, la búsqueda por voz puede avanzar. Hábitos, conoce todo de ti, sabe dónde estás y la concatenación de las palabras. Es decir, no necesitas volver a formular las preguntas, sino que si has hecho una primera pregunta, todas las preguntas que vienen detrás corresponden a aquella primera pregunta que habías hecho. Vamos a hacer una pequeña prueba para que veáis cómo funciona la concatenación. Vamos a abrir el asistente de Google y vamos a hacer una pregunta sobre Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Aquí no lo podía hacer en vivo porque... Tienes algunos titulares. ¿Cómo se llama su mujer? María Begoña Gómez Fernández, desde 2006. ¿Qué edad tiene? Tiene 43 años. Si os habéis dado cuenta, la edad que me ha dado es la de su mujer, no la de él. Si yo le pregunto ahora, ¿qué edad tiene Pedro Sánchez? Pedro Sánchez tiene 46 años. ¿Cómo se llaman sus hijas? Tiene dos hijas, Carlota Sánchez Gómez y Ainhoa Sánchez Gómez. Si os habéis dado cuenta, la concatenación funciona sobre la última pregunta que le has hecho. En este caso, cuando le pregunté qué edad tienes, era sobre la mujer, que era la última. Por eso tuve que volver a preguntar. Eso es la concatenación. Bueno, este es un ejemplo de, lo veáis, lo avanzado que va la contextualización, ¿no? Tenía otro ejemplo que no hemos puesto antes porque el vídeo, no sé qué pasaba, se oía mal, que le hacía una pregunta sobre qué agencia digital salía y decía la nuestra. Y me decía, está a 6 metros de ti, claro. La geolocalización es muy importante. Si yo se lo pregunto a lo mejor a 1 kilómetro, a lo mejor dice otra diferente. Entonces no siempre, ya no existe aquella primera posición para todo, como existía en un entonces, ¿vale? La geolocalización es muy importante y todos esos datos que hay. Mirad, al igual que en el SEO, existen 3 tipos de consultas, bueno, el SEO digamos que existen 3 preguntas, o sea, 3 tipos de consultas, ¿no? Informacionales, navegacionales y transaccionales. Yo diría que ahora tenemos que añadir alguna más. Tenemos las navegacionales que siguen existiendo también en la búsqueda por voz, las informativas que siguen existiendo, las transaccionales y ahora hay que añadir, yo diría, las conversacionales, porque ya empezamos a conversar con aquel asistente e incluso con la búsqueda, ¿vale? Con lo cual eso tenemos que tenerlo claro. Fijaros lo que os decía antes, la búsqueda por voz, la búsqueda por escrito antes se limitaba a 1 a 3 palabras clave y eso desde que a lo largo de la historia Google va ampliando, ¿no? El Search Box, el cuadro de búsqueda para introducir más cosas. Voy a pegarme caña que no sé cómo vamos de tiempo. Pero ahora en la búsqueda por voz entran entre 6 y 7 palabras clave. Eso nos dice que afecta el comportamiento de una forma en que tenemos que volver a pensar otra vez cómo enfocamos, no tanto a las palabras claves como preguntabais alguno, pero quizás en un ámbito diferente, ¿no? Contextualizado. Con lo cual, esto es una oportunidad, no una putada. Yo lo veo como siempre como oportunidad. Hay que evolucionar. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Mirad. Intentar aprender sobre la intención de búsqueda. Eduardo ha estado explicando antes bastante, entonces lo mío va un poco unido en otra vertiente. Antes era más escrito, ahora podemos hablar sobre la voz, cómo tenemos que trabajar. El huevo de las gallinas de oro es lo que he explicado antes, que son los feature snippets, que son aquellos resultados que aparecen arriba, ¿vale? La posición 0, ya no hay posición 1, ahora la posición 0 es la más deseada. Pero también por escrito, porque también te lleva clics. Pero en la búsqueda por voz, la posición 0 es aquel resultado que sale y solo recordar que sale 1, ¿vale? Entonces, es aquel apartado que hay aquí. Un ejemplo, está claro que Tienda Animal era un cliente nuestro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos algunos resultados en algunos clientes como feature snippets, preguntas vacunas para perros, con lo cual a la hora de decir, oye, dime vacunas para perros, y
te da una información. ¿Cuándo debo vacunar por raza, por tal? O sea, tú puedes trabajar todo ese ámbito. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta, según estudio, hay varios estudios y también nosotros hemos hecho algunos de dónde y cuándo da un resultado en feature snippet o una posición 0. Hay una serie de particularidades. ¿Cómo tienes que trabajarlo? Mirad, hay 3 tipos. De texto, aquellos que llaman de lista o tablas, que en el código se puede trabajar un poco, o aquellos que son de vídeo. Hombre, los de vídeo son poco probables para la búsqueda por voz. Los de lista y tablas son más para texto. A mí me interesan los de voz, ¿no? De alguna forma, aquellos que pueden aparecer, que son de texto, que después se convierten en voz. Mirar, por ejemplo, Servihabitat, una empresa que se gasta mucho dinero en SEO. Resulta que con la herramienta Sistrix tú te puedes ir, como he explicado antes, a fragmentos enriquecidos y dices, es que no tiene nada de fragmentos enriquecidos de texto, ni de lista, ni de vídeo, ni de nada. Vamos a ver su competidor que es Solvia, bueno, perdona, y tiene una posición 1 que es branding, ¿vale? Nos vamos a ver Solvia, que es su gran competidor, y nos encontramos lo mismo, que no están trabajando, no hay una estrategia de contenidos. Están invirtiendo mucho dinero en SEM, algunos de ellos 50 y 60.000 euros al mes, pero en cambio no están trabajando la oportunidad de lo que son los contenidos. O sea, realmente para hacia dónde va el usuario, ¿no? Entonces, bueno, y tiene 0 posiciones en top 1. Bueno, yo sé quiénes son los SEOs, pero por eso no voy a hablar de ellos. Vamos a ver evolución. Una evolución de un cliente, me parece que es el mismo de antes, que era tienda animal y tal, en la que, bueno, tenemos una subida importante y estamos trabajando toda la parte de contenido y vamos a ver los feature snippets, nos encontramos con 85. 43 de ellos son de texto y 42 son de vídeo. No tenemos de lista, quizás por el tipo de producto todavía. Los de lista aparecen mucho en temas de recetas, cómo se hace una paella, cómo se hace una tortilla, cómo se hace un huevo frito, y te aparece todo pues a nivel de tablas y tal. Claro, probamos cómo lavar un perro, cómo lavar un chihuahua, la que hablaba de los saquitos de los chihuahuas. Pues se puede trabajar, pero todavía no hay esas respuestas. Vale, entonces, miraros, volvemos otra vez a lo mismo. Vacunas para perros, tenemos un feature snippet que nos está trayendo X tráfico, que nos está trayendo X respuestas, en la que estamos trabajando con una metodología de contenidos, ¿vale? En la que estamos trabajando, como decíamos, en una evolución. Antes trabajamos los contenidos de una manera y ahora tenemos que trabajar para diferentes dispositivos y para diferentes usuarios, pero sobre todo intentando conocer la intención de búsqueda, ¿vale? Y eso es muy difícil porque Google nos está capando cada vez más todo lo que son las keywords. Claro que seguimos hablando de keywords, ¿vale? Pero vamos a meter las keywords en otra estrategia más amplia de contexto semántico, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque antes decía vacunas para perros y a lo mejor te dices, ¿cuál es la mejor época para vacunar? No un perro, sino un tipo de perro de raza. Todo eso va a evolucionar. Me pones con, yo qué sé, con el que tenga más, ¿cuál es el veterinario con más reseñas positivas de Barcelona? Pues puede ser un momento que Google te las clasifica, te los da y te dice, este es el mejor, ¿me pones con él? O sea, todo eso va a evolucionar mucho más y yo solo veo una oportunidad, ¿vale? No tanto como una putada. Nos vemos por aquí lo que decíamos de Zooplus y tal, y también están trabajando algunos fragmentos enriquecidos, pero todavía van por detrás. Estamos ahí, esto cada día va a evolucionar más. Y obviamente, aquellos que decíais, oye, ¿puedo realizar una estrategia basada en keywords o tal o cual? Jolín, es que la mejor forma es ver qué están haciendo los competidores y ahí donde no están ellos, métete tú, si no tienes tantos recursos de otra manera. ¿Sabes? Hay nichos todavía donde se pueden trabajar. Miraros, para todo esto es lo que sería un feature snippet de lista, ¿no? Oye, ¿cómo limpiar la plata? ¿Qué debes hacer? Pues 1, 2, 3, 4. Esto existe un código. Existe un código para que tú puedas trabajarlo y puedas salir en tema de listas. También existe un metaname que me parece que se llama Google, metaname Google y se llama not snippet si no quieres salir en los snippets. Yo todavía no conozco ningún cliente que no quiera salir, pero si no quieres salir en los snippets, puedes hacerlo mediante código. No conozco ningún código que sirva para salir, pero sí para no salir. Y existe, es metaname, Googlebot, non-snippet, me parece que es. Pero claro, no lo he usado nunca porque todos quieren salir, todos quieren resultados. Entonces, el enlace lo tenéis aquí, es una explicación muy buena para trabajar todo lo que es el tema de las respuestas, de los boxes de las respuestas, ¿vale? A nivel de lo que sería fragmentos enriquecidos y tal. Mirad, ¿sabéis lo que es el marcado semántico? Hace tiempo se estandarizó con esquema. Google, lo he dicho antes, Google hubo una época que era ciego, sordo y mudo. Y nosotros le hemos ayudado. Los SEOs muchísimo, porque cuando Google pone una tendencia, sabe que los SEOs vamos a ser los primeros en aplicarlo y vamos a ir como locos a por ello. Y lo sabe y lo saca y lo va tirando ahí. Y nosotros somos los que vamos por delante y después viene toda la rueda tal.
¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Nos dice, marcado semántico, sale esquema, todos a etiquetar con esquema, y todavía hay mogollón de webs que no etiquetan con esquema. ¿Sabéis que existe además un marcado semántico interesante para la búsqueda por voz? ¿Vale? Pues el NAP, ¿sabéis lo que es NAP? Esto, bueno, es muy americano, se dice Name, Address and Phone. El tema de la búsqueda local es sumamente importante para la búsqueda por voz. ¿Dónde está tal? ¿Cómo está? Dime un restaurante, no sé qué. Si no actualizáis vuestros códigos con etiquetado semántico, no va a tener información ni de nombre, ni de código postal, ni de dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, es súper importante que etiquetéis a nivel de marcado semántico con esquema, por ejemplo, para hacerlo. Bueno, todo lo que son microdatos, ¿vale? Microforma. Mirad, recetas. Resulta que existe una especial para búsqueda de voz. Yo soy un fanático de las recetas en vídeo antes. Todavía las de voz me cuesta un poco porque me gusta el vídeo, pararlo, tal. Pero ¿sabéis qué hago? Con el asistente de Google ya no tengo que tocar el vídeo con el iPad. Le digo, Google, avánzame el vídeo 10 segundos. Google, Google, aumenta el volumen, tal. Todo eso funciona así. Si no tenéis asistentes de voz, mis hijos pues llegan y dicen, ponme la serie de Netflix de tal, de no sé qué, no sé cuánto. Y no tienes que hacer nada, ni tocar el mando, te la pone directamente. O sea, y con las recetas es genial, metes el iPad o lo que quieras y dices, Siri, avánzame 10 segundos, o lo que sea, es brutal. Con las recetas, yo que soy de manitas de meterme y tal, pues me gusta mucho, y si me lo etiquetáis para voz, todavía mucho más. Mirad, Speakable es el nuevo marcado de esquema para búsquedas de voz, con lo cual hay un marcado específico para búsquedas de voz, que casi nadie lo está utilizando. Y es brutal, ahí hay una oportunidad muy importante, y existe un Speakable específico de recetas. Aquellos que tengan blogs o que trabajen con temas de cocina, pero poco a poco todo eso pues empezará cada vez más. Existe aquí, os pongo un poco cómo funciona, cómo se hace la implementación con JSON o con HTML y tal. Bueno, lo tenéis aquí. Mirad, como tengo que ir rápido, a mí lo que me interesa es esto, dar respuestas a la intención de búsqueda. ¿Y cómo sabemos la intención? Con un estudio previo. ¿Qué ocurre? Pues que hay que volver a escribir de otra manera, o hay que volver a pensar de otra manera en cómo hacemos esos contenidos, usando unos encabezados, todo aquello que se llama, por ejemplo, un cómo, si lo conocéis el proyecto, es mucho como tal, pues es decir, un cómo, o lo que era how, ¿vale? Trabajan mucho esto, y ya lo trabajaban hace tiempo, y tenían mucho tráfico, pues esto se ha convertido en tráfico ahora de voz. Todo aquello que habían trabajado les ha dado una oportunidad que en búsquedas de voz se están llevando la partida. Con lo cual, etiquetar, usar encabezados, títulos, etcétera. Ya te veo, Mon, que me das con el tiempo. Respuestas breves y concisas. Ojo, no os enrolléis mucho. Cuando alguien pregunta algo específico, o sea, no le deis una contestación muy larga porque no aparecerá. Tiene que ser breve y concisa. Y pasar a otro apartado con otra pregunta o otro etiquetado diferente. Pero no os enrolléis en esa pregunta pensando que si metéis más contenido de respuesta, no lo va a dar por voz, ¿vale? Tiene que ser muy breve y muy conciso. Las 6 Vs, eso es lo que se llama con el qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué, que es lo más utilizado según la estadística, después lo veréis, tendréis la... con lo cual tienes que pensar en ese tipo de preguntas. Hay herramientas, que después Kiko hablará de herramientas, pero no sé si dirá alguna que digo. Tenéis que pensar en qué tipos de pregunta puede hacer el usuario, y ahí es importante lo que ha explicado Laura antes, usuario, ¿vale? Customer Journey, etcétera, saber qué es lo que quiere el usuario, cómo pregunta, cómo vive, cómo hace, todos los targets de edad diferentes, porque muchas veces nos equivocamos. El otro día, Salvados, ¿visteis el programa que hablaba con los jóvenes, el Jordi Bolé? Yo me quedé alucinado porque dije, hostia, qué diferente era mi forma de pensar de lo que están pensando ellos, y eso que yo hago estudios de mercado y tal. Ostras, y te llevas un shock de decir, ostras, tenemos que evolucionar todavía porque es que hablan completamente distinto, se comunican completamente distinto, y es un target de edad de muchos proyectos, ¿no?, donde estamos. Investiga las keywords con un enfoque más conversacional. No vayas tanto a keywords, como preguntabais antes, estrategia y tal. No. Ves un poquito más allá, ves un poquito más a esa conversación. ¿Cómo sería la conversación? ¿Qué te preguntará después? Porque resulta que no existe una sola pregunta y una respuesta, es que muchas veces hay interacción de concatenación de preguntas. Con lo cual tienes que preguntar, si busca la dirección del restaurante, a lo mejor te dice que qué hay en el menú de hoy. Y a lo mejor si no lo has etiquetado y no lo subes, pues no tienes la oportunidad de salir, ¿no? Otra cosa que decía, el long tail, sí que es verdad que no puedes trabajar keywords más concretas, tienes que ampliar a muchas keywords. No es lo mismo buscar, yo qué sé, hotel con piscina cerca del centro de tal, o decir, alojamiento en Barcelona. No, cambia por completo el contexto. Calidad, usuario. Lo hemos explicado, yo creo que lo han explicado varias veces, se ha dicho, ¿no? Contenido útil, contenido para el usuario. Sí que es verdad, y es muy interesante, que cuando haces un contenido muy extenso, que a veces en esto el mundo del SEO dices, hay que hacer contenidos de 2000 palabras. Claro, si haces un contenido de 2000 palabras, seguramente en algún de ese contenido basura algo bueno habrá.
Hay veces que se hace contenido basura, otras veces se hace bueno. Si encima lo haces bueno y es de 2000, no estarás dando respuesta a una sola keyword, estarás dando respuesta a varias keywords. Y estarás dando respuesta a varias cosas del contenido relacionado semánticamente. Con lo cual, un contenido largo tiene más probabilidades de tener éxito, si es de calidad, siempre pensando en calidad, ¿vale? No crear landings específicas, no creéis landings específicas para la búsqueda de voz o para esa respuesta. ¿Qué es no sé qué? Y dejarlo solo en una. No, no funciona bien. No funciona. Hay estudios que dicen que no funciona. Tiene que estar dentro del contexto. ¿Por qué? Porque no va a mirar solo simples keywords. Mira todo el contenido semántico y todo el otro contenido que hay relacionado enriquece ese otro que hay ahí. Y esto es lo que tenéis que trabajar, ¿vale? Facts. Esto es brutal. O sea, se han vuelto de moda las preguntas frecuentes y las contestaciones frecuentes. ¿No estáis viendo que cada vez más están volviendo a subir arriba las preguntas frecuentes? ¿Por qué? Porque dan respuestas a las directamente a las preguntas. Y hay que trabajarlas muy bien. Y hay que ponerse en el contexto del usuario. Lo que decía, mensaje conversacional, no ser escuetos. Es decir, escuetos en según qué cosas, pero en otras ampliar. Voy rápido porque me están apetando. Lo que os decía de antes. Who es lo que más se utiliza. What, when, where, tal, con un porcentaje. Entonces, claro, ahí teniendo información de estadísticas puedes trabajar, ¿no? Hay herramientas como Keyword Tool, ¿vale? Que te dice, puedes buscar keywords completas, puedes analizar competidores, pero también puedes analizar preguntas, preposiciones. Y en algunas otras, por ejemplo, esta a mí me encanta, que no sé si la conocéis, que se llama Answer the Public. Answer the Public es que da respuestas, no trabaja sobre keywords concretas, sino que va más allá. Answer the Public te dice, oh, mira, preguntas que pueden haber con Voice Search, y te da un montón. Y esto es lo que está utilizando el usuario, con lo cual te da idea de qué contenidos tienes que hacer. Te da también sobre preposiciones, con lo cual te puede decir, oye, mira, con with, tal, to, near, cerca de, tal, te da un amplio más grande. Y también con comparaciones, porque cada vez se hacen más comparaciones. El SEAT, yo qué sé, yo de coches tampoco es que entienda mucho, el SEAT no sé qué versus el otro, tal, no sé qué. Aquí ya no estoy haciendo tanto de la búsqueda por voz, pero es una idea a nivel de contenidos. Importante, ha dicho antes Edu una cosa, sí que es verdad que de todos los resultados de búsqueda por voz que aparecen en los feature snippets, es importante y es que la mayoría de ellos tienen una autoridad alta. Hay casos en que la respuesta más rica puede ser un contenido que tiene menos autoridad, con lo cual tiene más oportunidades un gran dominio, pero habéis visto antes que habían dominios muy potentes con mucho dinero invertido y que tienen cero patatero de feature snippets, que no tienen contenido enriquecido para dar respuesta a lo que pregunta el usuario, a lo mejor por búsqueda por voz. O sea, no, claro, lo tienen más fácil si se ponen a ello, por la autoridad del dominio, pero no lo están haciendo, con lo cual, en el momento que no lo hace, otro con menos autoridad puede salir. Sí que es verdad que, claro, uno que tiene más autoridad arrolla mucho más, ¿no? Es normal, tiene más autoridad, se dice así. Móvil, ¿de verdad tenemos que hablar de esto? Es que si no estás adaptado a móvil, si no apareces, tal, es que es imposible. Es que en la búsqueda por voz, es que os lo he dicho antes, ahora se produce en pantalla, de aquí a poco no tendremos que llevar este objeto pesado aquí, escribiremos con un pinganillo todo el día y estaremos preguntando cosas y nos estará contestando, y algunos que dicen, ay, yo no quiero llegar a eso, ¿qué tal? Yo sí. ¿Cuándo ya? Venga, por favor, no quiero llevar esto que se me acaba la batería. O sea, al final es que todo va a evolucionar y evolucionaremos con ello. Mirad, estoy terminando ya. HTTPS. Es que es lo mismo. La mayoría de los que no están en un código de seguridad no aparecen. Lo mismo, VPO, aquellas webs que son lentas no aparecen, pero es que esto es lógico, si es que al final de todo lo que pueda haber explicado, si uno quiere aparecer en búsquedas de voz, lo que tiene que hacer es un buen SEO primero. O sea, es que al final es que está muy relacionado. O sea, al final si tienes un buen SEO a nivel técnico, a nivel de contenido, a nivel semántico, a nivel de autoridad también trabajado, y todo es un conjunto, la mayoría de ellos podrá salir en los feature snippets. Con lo cual, hostias, el SEO parece que no estaba muerto. Sí que es verdad que cada vez va a estar más difícil. Lo que pasa que, mira, si alguien se ha sabido adaptar de muy forma rápida a todo, somos los SEOs. Por narices, a base de hostias, pero por narices, pero nos adaptamos muy rápido, súper rápido. Es que tenemos que estar actualizados, si no es que estamos muertos, ¿vale? Y el SEO, como entendemos como SEO, aunque sigan unas siglas, mañana pueden evolucionar a EO, tal y que cual, y aquello que evoluciona pues puede estar más relacionado con conversión, etcétera, etcétera. Al final, dile la palabra que quieras, pero va a estar relacionado. Mirad, aquí he puesto unos tips muy resumidos, porque como ya no tengo tiempo, ¿verdad, Mon? Y donde tenéis todo, como vais a tener la presentación, que os dice un poco todos los recursos. Hay una guía de búsqueda de Google por voz, que la tiene ahí, como decíamos, es que hay que leerse la página de los developers de Google,
Google o el blog de Webmasters de Google. Es que está más o menos todo explicado. Todo. Después hay que saber interpretar, es lo que decía, herramientas, un poco de coco, experiencia, el savoir-faire, que se dice, ¿no? Es un poco ahí. Al final, pues bueno, esto es lo que os quería explicar. No me había presentado y me presento ahora. Soy Jorge, compañero de Edu en Digital Growth y bueno, amante del SEO. No sé si tenéis... ¿He cumplido? Sí, has cumplido. Pues eran 150. Un aplauso para Jorge, por favor.